Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, este video es para comentarles cómo se hacían los dos parciales, ¿sí? El parcial del clasificador hidráulico y el parcial del espesador. Eh, Estimé que les iba a ir mejor en la parte a los que le tocara el primer parcial, o sea, la primera, a la primera mitad del grupo, digamos, que eran los que tenían el clasificador hidráulico. Creí que les iba a ser más sencillo que el espesador, pero bueno, resultó que el espesador termina siendo en definitiva como una receta, ¿sí? Y bueno, de aplicar esa receta a veces puede resultar muy sencillo y bueno, se obtienen resultados como los que obtuve. Entonces, voy a explicar el clasificador. Vamos a ver el parcial de que se trataba, ¿sí? Planteaba que queríamos separar partículas de dos compuestos, A y B, aprovechando que tenían diferentes densidades, utilizando un clasificador hidráulico en condiciones de sedimentación libre, ¿sí? Eh, Se realizó un estudio granulométrico a la mezcla seleccionada y se obtuvieron los datos que se muestran en la tabla. En esta tabla lo que teníamos era la clasificación hidráulica, la clasificación granulométrica, ¿sí? De tamaños de partículas de la muestra que iba o de la mezcla, que iba de 1,17, o sea, de un tamaño de 1,17 milímetros a 5,61 milímetros, ¿sí? Se obtienen tres fracciones, porque son partículas isódromas, entonces obteníamos A puro, B puro y también una parte de mezcla de ambas, ¿sí? De un rango de diámetros, pero de ambas partículas. Entonces lo que pedía era cuál era la ley de sedimentación que sigue la clasificación hidráulica esta, cuál es el rango de A puro, el de B puro, cuántos gramos se obtienen de cada uno. Bueno, esto estaba basado en las preguntas que después tenían en el cuestionario, ¿sí? Creo que había una más o una cosa así. Entonces, ¿qué hacíamos? Voy a pasar al ejercicio, lo tengo aquí. Yo lo planteé, yo lo que hice fue hacer un cálculo del diámetro medio de partícula, podría no haberlo hecho y tomar directamente los diámetros de los tamices, ¿sí? O de las mallas que digamos, que retenían el particulado o que pasaban ese particulado. Eh, En este caso yo lo hice con el dp y lo que hice fue calcular los dos rangos para las dos partículas, ¿sí? Fíjense que tengo las dos densidades. Voy a ocultar esto, así, ocultar controles. Fíjense que lo hago para la partícula A y lo hago para la partícula B, ¿sí? Calculo los dos rangos para todos estos dp, o podría haberlo hecho para todos estos dp. Fíjense que yo acá usé una más, ¿sí? Ahí está. Usé una... No me está prestando atención, no me lo dejen de eso. Usé una malla más, ¿sí? Sería la malla 3, la que está por encima de la 4, para ver el dp medio, ¿sí? O sea, el dp medio de este rango. Entonces, con eso lo único que hice fue calcular el criterio de sedimentación, ¿sí? El Kc para ambas partículas, para A y para B. Sabiendo entonces que, bueno, acá no tengo la condición, pero yo sabía que de acuerdo al rango de Kc, ¿sí? Yo puedo definir en qué ley o qué ley de sedimentación va a seguir esta clasificación hidráulica, ¿sí? Estaban todas por encima de 43,6, 43,4, creo que les puse yo como dato. Entonces, como están todas por encima de 43,4, el régimen, el Kc, digamos, el régimen de sedimentación, estamos dentro de la ley de Newton, ¿sí? Régimen turbulento, ley de Newton, ¿está? Entonces, yo después lo que hice fue graficar, yo hice las gráficas, ustedes podían no graficarlas o graficarlas si querían, lo que quisieran. Eh, estaba en cada uno, lo que la gráfica permite es ver los cortes, ¿sí? Del- digamos, de los cortes
dónde se va puro uno, dónde se va puro el otro, a qué velocidad y a qué corte, y qué es la mezcla que queda, ¿sí? Entonces, calculo las dos velocidades, también ¿para qué? Porque no depende solo del diámetro de la partícula, o sea, no depende solo de la densidad de la partícula, sino también depende del diámetro, saber cuál es la más densa y la menos densa. Entonces, cuál va a salir por arriba y cuál por abajo. Entonces, graficando las dos, se ve fácilmente las curvas, ¿sí? Tenemos la curva de A, la curva de B, fíjense, el azul, y la curva de A por abajo, ¿está? Entonces, calculando con esto, no me quedó el cálculo acá. Ay, no me quedó el cálculo, me quedó en la otra hoja. Voy a abrir MATCAD, un segundo. Ahí abro MATCAD y les comparto qué hice. Bien, en MATCAD me olvidé de imprimir esto, ¿sí? Con esto, este es el cálculo, ¿sí? De los dos diámetros, a partir de los dos diámetros. No es este el cálculo, sino que es este, perdón, me equivoqué. Esto era la verificación. Estaba bien lo que estaba mostrando, acá está. Como dije que es régimen de sedimentación de la ley de Newton, ¿sí? Entonces, vamos a volver a ocultar acá. Entonces tengo para cada una, ¿sí? Para cada una de las partículas, calculo las velocidades, ¿sí? Y también calculo, fíjense, calculo los dos diámetros, ¿sí? Los diámetros de corte, por decirlo de alguna forma. Entonces me dio 2,01 y 3,26, ¿no es cierto? Los dos diámetros de corte. Mis dos diámetros de corte, a partir del diámetro, este era el DP1, ¿se acuerdan? Que creo que, o sea, que yo no creo, sino que confundí realmente una de las preguntas, era el DP1 y DP4, ¿sí? Entre DP1 y DP4, que estaría por acá, cuánto eran los valores de DP2 y DP3, que es este y es este, ¿sí? Y yo puse DP1 y DP2. Entonces, a partir de eso, yo determinaba que esto era A puro, ¿sí? Que esto era B puro, ¿sí? O sea que el rango de A puro iba desde DP1 hasta DP2 o de DPA hasta 2,1, ¿sí? O DP1, como lo hubieran llamado. Que el rango de B iba, el rango de partículas puras de B, ¿sí? Iban desde el DP3, por decirlo de alguna forma, hasta el DP4, que era nuestro diámetro final, que estaría por acá, ¿sí? Y que el resto, esto era mezcla, ¿sí? La mezcla desde dónde iba hasta dónde iba. Y la mezcla se mantiene dentro del mismo rango, o sea, dentro de ese rango, pero entre estas dos velocidades, yo voy a tener mezcla, ¿sí? Acá el rango no lo determinan estos dos cortes, ¿sí? Sino que lo determinan las dos velocidades. Entre esta velocidad y esta velocidad yo voy a tener mezcla de partículas, para cualquier velocidad voy a tener esa mezcla de partículas. Entonces, bueno, esta es la gráfica de las dos curvas de uno puro y el otro puro, ¿sí? Del A puro y del B puro, ¿sí? Y a partir de la información que teníamos en la tabla, ¿sí? Que era esta, que me decía que para estas mallas, digamos, en estas aberturas, el retenido, la masa de retenido de cada una de las partículas, de A y de B, era esto, o sea, en la malla 4, ¿sí? Quedó retenido 4 gramos de la partícula A, en la malla 5 quedó retenido 10 gramos de la partícula A, en la malla 6 25 gramos de la partícula A, bueno, y así, y lo mismo para B, ¿sí? En la 4, en la 5, en la 6, bueno. Con eso, con esa información, sabiendo eso, y sabiendo, perdón, me equivoqué el botón, y sabiendo ahora que yo sé cuáles son mis diámetros de corte, ¿sí? Voy a venir acá, de las aberturas, ¿sí? Yo tengo los dos diámetros de cortes. Estoy usando un cuadrado,
Este, ¿sí? Que quedaría por ahí, ¿no es cierto? El de 3,26. Y el de 2,1 que quedaría por aquí, ¿sí? Por encima de este. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que... Ay, maldición. Qué bárbaro. Tómame eso y borrarlo. Ahí está. ¿Qué significa? Que veámoslo. A ver, voy a tratar de achicarlo un poquito y que se vea. Yo dije que desde este diámetro inicial, ¿sí? Desde el diámetro más pequeño, ¿tá? Porque arranca en el diámetro más chico acá, en 0, desde ahí, desde este punto, ¿no? Desde ahí hasta acá, yo tengo n hasta esta velocidad, obviamente, tengo esto que es apuro, ¿sí? Entonces, todo esto es mi apuro, y mi apuro llega hasta 2,01 centímetros, que es el corte, ¿sí? Que es el diámetro de corte. Por lo tanto, mis partículas de apuro de esta mezcla, ¿sí? La fracción pura de esta mezcla de A, de todas las partículas de A, perdón, ¿cuáles van a ser? Y las que estén por debajo de este diámetro de corte, ¿sí? ¿Cuáles están por debajo? O sea, o qué mallas retuvieron partículas de A por debajo de 2,01 milímetros. ¿Qué mallas fueron las que retuvieron? Perdón, ¿qué mallas fueron las que, sí, que retuvieron las partículas por debajo de 2,01 milímetros? Y tenían partículas de A, todas las partículas de A que estaban por encima de 2,01 quedaron acá. Las restantes pasaron. ¿Y qué mallas las retuvieron? Y las últimas 4, o sea que eran la malla, vamos a volver arriba, eran la malla 9, la 10, la 12 y la 14. ¿Sí? Por lo tanto, la masa de A puro, ¿sí? La masa de A puro va a ser la sumatoria de la masa que estaba en la malla 9, la masa de la malla 10, la malla de la masa 12 y la de la malla 14, ¿sí? O sea que era 16 más 9 más 8 más 3 nos daba estos 36 gramos, ¿sí? Estos 36 gramos, ¿está? A mí me quedó en el parcial, creo que les puse que esto era 20 y había muchos que pusieron 20 y se los tomó como bien, y había otros que pusieron 36 y se los había tomado como mal. Después de un mail de una compañera de ustedes, digamos, de la viña, fue, me escribió y me comentó, me dice, pero profe, fíjese, entonces lo revisé y me di cuenta, como este ejercicio yo le cambio datos y vuelvo a hacerlo para una cosa y para la otra, etcétera, y a veces hago que este rango sea distinto y entonces me cae dentro de los intermedios, o me cae, ya se me está borrando, mira, o me cae dentro del rango de la ley de Stock, ¿sí? Entonces, la verdad es que no me faltó hacer un cambio, ¿sí? Y me quedó acá el 20, o sea, la sumatoria me tomaba estos tres, estos últimos tres, cuando en realidad era estos cuatro. Y yo después, haciendo las preguntas, miré, vi los puntos, sumé, dije, ah, son las últimas tres, puse la pregunta esa, pero el error ese fue mío. Por eso algunos que a este punto, cuando habían colocado 20, se los tomo como bien, yo después modifiqué el valor ese, ¿sí? Que era 36, puse 36 y puse que recálculo, y a los que habían puesto 36 se los calculó bien, y a los que era 20 se los, digamos, se los computó mal. Sin embargo, también había una pregunta que yo planteaba que era la 9, la 10, la 2 y la 14, ¿sí? Una multiple choice, y algunos pusieron, y faltaba la 9, pusieron que eran la 9, la 10, la 10, la 2 y la 14, seleccionaron esa opción y estaba bien. Yo después le agregué la 9, pero no modificó en nada. O sea que los que seleccionaron las últimas 3 como múltiple choice fue considerado bien para todos, ¿sí? En los gramos no.
Entonces, bien, entonces, esa era la masa de A. La masa de A era siendo el corte en 2,1, todas las partículas que estuvieran por debajo de eso era masa de A puro, ¿sí? Que es esta zona de la gráfica. ¿Tá? Para C, para B, ¿sí? Que es esta zona de la gráfica, ¿cuáles van a ser? Y van a ser las masas que fueron retenidas por las mallas, ¿sí? Hasta este tamaño, que retuvieron hasta este tamaño, ¿sí? Este tamaño es retenido por ¿cuál? Es 3,26,4 o 3,26. Fíjense, la malla de la tercera masa es 3,32, ¿sí? O sea que 3,26 está por debajo de 3,32, ¿sí? O sea que fue retenida por esta, ¿tá? O sea, el corte es acá, ¿tá? Por lo tanto, las partículas que fueron retenidas entre estas tres, ¿sí? No están determinando la masa de B. Lo mismo que para A. ¿Estamos? Luego pedía las masas de ambas, la sumatoria de ambas, ¿sí? Acá tenemos la masa de B. Luego pedía la sumatoria de ambas, ¿sí? La sumatoria de la mezcla, perdón, lo que quedaba de A, que iba de la 1 al 5, lo que quedaba de B, que iba de la 5 a la 9, ¿sí? Y pedía el porcentaje de la fracción de B. Acá también, como esto estaba calculado en base a este número, ¿sí? a la suma total, y este era 20, era distinto. Modifiqué eso y tomó los valores que correspondían. ¿Sí? Hubo un par que habían puesto 38,4 y se los había tomado mal y se los calculó bien. ¿Sí? Bueno, esa era la explicación de este ejercicio. ¿Sí? Eran las masas retenidas en cada uno de los tamices. ¿Sí? Luego pasamos, voy a cerrar esto no. Vamos al el del espesador. El del espesador es bastante rápido, ¿sí? Es bastante sencillo de explicar. Básicamente teníamos los datos intermitentes, ¿sí? Estos datos eran de una sedimentación intermitente realizada en una probeta, teníamos las distintas alturas de fase, etc. ¿Sí? Teníamos el dato de entrada de la alimentación, qué caudal íbamos a alimentar, con qué concentración de sólidos estábamos alimentando y qué concentración queríamos que salga a nosotros, ¿sí? Y para eso debíamos calcular el área del espesador, las velocidades de flujo, pedía todos esos datos para luego hacer el cuestionario, ¿sí? Básicamente obviamente planteaban las dos matrices, ¿sí? Planteamos la función objetivo acá, o sea, planteábamos la función exponencial y luego la función objetivo, ¿tá? Con eso obteníamos estos valores, que esta función, o sea, esta función podía ser una e a la x, ¿cierto? El ajuste, lo que cambiaba acá iba a ser el ajuste, ajustaba de forma diferente en la zona de sedimentación. Entonces, por eso es preferible ajustar con 2 o 3 factores, digamos, ¿sí? De 2 o 3 coeficientes, para que el ajuste sea lo más cercano posible. ¿Tá? Con esto hacíamos la función objetivo, realizábamos el ajuste, ¿sí? Y buscábamos los valores que minimizan esa diferencia, o sea, que minimizan la diferencia entre una y la otra, ¿sí? Para que sean prácticamente iguales. O sea, los valores que mejor ajustan, por decirlo de alguna forma. Bien, con eso, a partir de ahí, y sabiendo que la función ahora era esta, ¿sí? Perdón, era esta, el h calculado, la altura calculada, ¿sí? En base a estos coeficientes, ahora lo que teníamos que hacer era calcular las diferentes variables, ¿sí? De sedimentación. Una era la velocidad de sedimentación, sabiendo que era menos la derivada, porque es la pendiente de la curva acá, ¿sí? La pendiente en cada punto. Entonces planteamos menos la derivada de esta función, ¿sí? En función de t, ¿por qué? Porque así tomamos más valores, pero podía hacerse tranquilamente en función de TL, por ejemplo, entonces iba a ser punto a punto, ¿sí? O sea, íbamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores de BL en lugar de un rango, ¿sí?
El problema con eso es que después, o sea, limitamos la selección del valor de tiempo a uno de esos puntos específicamente. En cambio, con un rango de datos de tiempo, tenemos muchos valores, entonces encontramos el valor más bajo, porque probablemente entre dos alturas distintas puede que haya un punto más bajo que entre ellos en la curva de tiempo. Entonces, ahí tomando el tiempo en un rango, lo calculamos, ¿sí? De esta forma no lo calcularíamos, sino que tomaríamos el valor más bajo de esos puntos, ¿sí? Dado por esos puntos. Entonces, bien, calculamos la velocidad de sedimentación, ¿sí? Calculamos el ZI, que se acuerdan, el ZI era el corte a cada uno de los ejes acá, o sea, la tangente, la derivada de cada punto, digamos, la tangente en cada punto, el corte en el eje de ordenadas, ¿sí? Con eso calculábamos ZI, valuaban en los valores pedidos en el ejercicio previamente, calculaban la concentración, el CL, la concentración crítica, ¿sí? ¿Se acuerdan? De esa concentración que se mantiene dentro del sedimentador. Calculábamos eso, graficaban las distintas alturas. Fíjense que yo acá hice esta gráfica que no ajusté acá, o sea, el ajuste este, lo grafiqué abajo, ven que ajusta bastante bien, digamos. Y luego, que era el dato, bueno, graficaban la velocidad contra la sedimentación, ¿sí? Contra la concentración de la solución. Teníamos el RL, ¿tá? Y si ustedes grafican esto, yo quizás ahí pequé de bueno, no sé, pero les di como dato que usaran este valor y este valor, ¿sí? Pero en realidad, si yo no les daba esto, ustedes haciendo esta gráfica, ¿sí? Realizando esta gráfica previamente, una vez que obtuvieron esto, calculaban esto, y con eso graficaban contra el tiempo en un rango determinado, iban a encontrar esta curva, ¿sí? Sin saber estos tiempos. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta gráfica, ¿sí? Ustedes deberían, o yo debería haberlos dejado que seleccionen coherentemente el tiempo t, ¿sí? Porque si ustedes le dan un tiempo mayor a 5, a partir de 5 creo que con 4 andaba también, o sea que si le daban un valor mayor a 5, le tomaba valores negativos de tiempo y no les iba a calcular, ¿sí? O sea, decirle que el tiempo sea igual a 5 horas, ¿sí? Y que sea menor a 3,5, el tiempo a calcular que sea menor a 3,5. Acá no está, pero se podría haber puesto 1, 2, 3, 4, 5 acá y ver dónde da este punto, va cercano a 4, 4 y algo. Entonces, dentro de ese rango de tiempo menor a 3,5 era donde estaba el valor. Yo no debería haber, quizás no sé si la palabra es no debería, pero a lo mejor si no les daba esta información, ¿sí? Del tiempo y de ambos tiempos, ¿sí? Eh, Ustedes con la gráfica deberían haber podido determinar cuáles eran estos dos datos, ¿sí? Para hacer el cálculo. Pero bueno, se los di, no me siento mal para nada, digo, pero ya saben que haciendo esta gráfica, ¿sí? Si ustedes hacen esta gráfica, a partir de esta gráfica ustedes pueden determinar los tiempos para hacer el cálculo, ¿tá? Con eso calculábamos el T mínimo, que era 2,09 horas, ¿sí? Que algunos pusieron 125 minutos, 126 minutos y no se los tomaba, porque sí, porque yo no puse con unidades para no renegar con las unidades, porque realmente lo terminé el domingo a la noche, y de cargar en la V y todo eso, entonces estaba renegando con las unidades, dije no voy a renegar con las unidades, que me lo den en horas, nunca les dije que me lo den en horas, entonces están en toda su razón de pelear por el valor de ese punto, ¿sí? Que si pusieron en minutos y era hora es exactamente lo mismo, así que tendría que haber estado bien corregido. Con esto calculábamos el RL al tiempo mínimo y el CL, la concentración crítica al tiempo mínimo, ¿sí? Obteníamos los valores, ¿sí? Esta gráfica no era necesario hacerla, así que yo las hice. Y a partir de eso, con el RL mínimo, ¿sí?
para un valor mínimo de RL obtenemos el área máxima, sería, ¿sí? El área más grande para este tiempo, ¿tá? Que era 33 metros, algunos pusieron 32 con algo, pero igual se los tomó bien, eso dependía mucho de cómo tomaran este tiempo, porque lo tomaron en minutos, o cómo tomaran valores acá, ¿sí? Bueno, las notas me parece que han sido muy buenas. Les dejé un Excel, ¿sí? Que ya lo han visto y me han escrito, etc. En el Excel, si ustedes cargan, pueden ir probando con las notas, que tienen un 7, un 6 y un 5, y cargan las 3 notas que faltan, que son agitación, bombas y el recuperatorio integral, cargan esas 3 notas y se les pinta la celda o naranja o verde, ¿sí? Si es verde es como que están promocionados, si es naranja es como que tienen que están regulares, por decirlo de alguna forma, lo tienen que recuperar. No recuerdo bien la condición que le di. Ya, ya se las voy a hacer de nuevo la programación al lado para que directamente poniendo datos les cargue regular, aprobación directa o promocionado en realidad, porque no está el teórico ahí, como para decir que es aprobación directa. Pero ya les voy a cargar de nuevo el archivo ese. Sin embargo, ¿sí? Lean las condiciones, vieron que yo les puse en la V, lean las condiciones de regularidad, porque aquellos que tengan tres parciales realizados en la V que estén reprobados, ¿sí? No, por más que se saquen 3.10 en las notas que vienen, no van a promocionar la materia, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, fíjense, revísenlo, como para que ustedes sepan. Yo, para ser transparente, nomás para mostrarles cómo llevo las notas y que ustedes digan, bueno, agitación, le tengo que poner las pilas, o me tengo que poner todas las pilas en el integrador que vale 60%, porque tengo 2,4 y no estoy promocionando, ¿sí? Bueno, es una cuestión más de ustedes. Por otro lado, en un rato, cuando llego a mi casa, me siento y les grabo la clase de agitación, y mañana se las voy a estar subiendo al aula virtual, ¿sí? Agitación no es difícil, yo entiendo que en la situación en la que estamos, podríamos decir que los estamos exigiendo un poco más que en otras épocas, pero nosotros estamos exigiéndolo ahora y en otra época se autoexigían ustedes, dejando todo para el último, algunos, que eso, bueno, es lo que conozco más o menos. Entonces, yo entiendo que están rindiendo otros parciales, ¿sí? Pero bueno, que el lunes rinden integración también. Todavía eso no lo coordiné con Carla, a ver si se va a rendir o no, si se rinde el otro. Bueno, la cuestión es, yo doy integración 4, o sea que tranquilamente puedo agarrar y decirle a Carla, che, cambiemos el parcial porque los chicos rinden integración, rinden operaciones, les tomemos la semana que viene, que yo no tomo, ¿sí? Como para no apretarlos el lunes con otro parcialito. Parcialito entre comillas, no son parcialitos, son parciales. Y bueno, entonces con eso quiero decirles que todavía existe la posibilidad, no de correr integración, pero, no de correr operaciones, pero sí integración, ¿sí? Puedo correr el parcial de integración, tengo que hablarlo con Carla, pero el de agitación es sencillo. La guía tiene unos 10, 12 ejercicios, no más, con los que yo estuve viendo lo que Miguel les dio como para entender qué darles, ¿sí? O cómo dárselos. Y es muy sencillo, es muy empírico, como dice Miguel ahí en el video, es muy sencilla de calcular, ¿sí? No les voy a hacer calcular con sólidos ni con mezcla de gases, van a ser cálculos más fáciles. A lo mejor tomo 2 ejercicios de agitación, porque a veces son cortos, ¿sí? 2 a todos, ¿sí? 2 ejercicios a todos. Pero no es difícil, es una guía que tiene 10 ejercicios que se sientan y con las tablas, porque se hace todo con gráficas, etcétera, se hace muy fácil, ¿sí? Se hace rápido. Entonces, por eso, estudienla. Igualmente, a Cavazzi, que fue el que me escribió por mail, le dije que antes de empezar la clase el lunes, hacemos 20 minutos como hicimos el otro día con sedimentación,
hacemos unos 20 minutos de un par de consultas que tengan, cómo calcular tal cosa, por qué calculamos tal otro, etcétera, y pasamos al parcial, ¿sí? Así ya lo sacamos, porque si no, realmente se me va a complicar con los tiempos, porque yo también empiezo a viajar, yo probablemente la semana que viene viaje el viernes y no vuelvo hasta el otro viernes, entonces va a haber clases que se las voy a tener que grabar allá, y si es una sola la clase de bombas, también se me complica a mí volver de campo y sentarme a grabar. Entonces, bueno, por eso necesito que las clases medianamente las tengamos, ¿sí? No, que no perdamos clases. ¿Algo más? Bueno, no, creo que nada más. Me voy a mi casa y después les cargo la otra clase, la clase de agitación, para que puedan hacer los ejercicios. Suerte, chicos, que descansen.